Si bien, ya lo saben, los recursos económicos son determinantes a la hora de anticipar y de reaccionar a un desastre, las imágenes de Los Ángeles en llamas revelan cómo incluso los barrios más ricos de los países más ricos del mundo son vulnerables también a la crisis climática. A esta hora, las autoridades confirman 24 muertos, 12.000 estructuras afectadas y 100.000 evacuados por los incendios del sur de California. Para el análisis de la situación contamos con Alex Godoy Faúndez. Él es experto en mitigación y adaptación al cambio climático. Alex, le agradezco muchísimo su participación, que haya aceptado esta invitación aquí a Directo América de France 24. De entrada, para que todos lo tengamos claro, le planteo que nos ayude a comprender la vinculación directa que hay entre la crisis climática y estos incendios que arden desde hace ya 6 días. Gracias, Rosa. Para mí un honor poder conversar con usted a la distancia. Es bastante simple la analogía. En la medida que nosotros tenemos un calentamiento continuo de la atmósfera, los parámetros ambientales empiezan a cambiar. En este caso, por ejemplo, el exceso de temperatura, la escasez de agua empieza a cambiar el paisaje, y como lo que tú estás viendo, al cambiar el paisaje, cambia, por ejemplo, la flora que está alrededor de estos parajes, haciendo que ésta sea mucho más, que sirva de combustible para cualquier proceso de ignición o de incendio. Entonces, en la medida que ocurre un incendio, que usualmente en el 99% de los casos es provocado por acción humana, lamentablemente al existir tanto material combustible, producto de este cambio de la flora, hace que en un fondo la expansión y la intensidad sea mucho más grande. Y en efecto, digamos, las condiciones de viento hacen que esto se empeorezca, creando lo que nosotros llamamos una cascada de riesgo en torno a que, uno, el cambio climático aumenta lo que es la probabilidad de una amenaza, en este caso altas temperaturas, cambios en el paisaje, combustible, con un aumento en la exposición, o sea, casas, habitaciones, lugares públicos que están cercanos a estos centros, los cuales son los focos potenciales de ser incendios forestales, y además que se suma la vulnerabilidad, Rosa, es decir, si estamos no preparados para poder enfrentar o poder hacer cortafuego o tener otro tipo de estrategia frente a este cambio inminente que se deriva de las condiciones de los cambios ambientales. No sé si respondí tu pregunta. Perfectamente, y ahora vamos a hablar más en profundidad sobre cómo estaba preparada esta zona de California, pero antes, ya que usted mencionaba las condiciones del viento, ¿nos podría ayudar a entender qué significan estos vientos de Santa Ana que se han mencionado como un obstáculo a la extinción de estos incendios? ¿Qué particularidad tienen y por qué son determinantes en la evolución de la situación? O sea, la determinación de los vientos, como lo hemos visto, converge con el material combustible. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un material combustible, que es mayor cantidad de pastizales, por ejemplo, alrededor de las casas, cuando hay un proceso de ignición, o sea, existe ya un fuego que se inicia, lamentablemente los vientos lo que hacen es favorecer la propagación hacia otras zonas donde está este material combustible. Segundo, lo que hace es introducir una cantidad de aire en el cual el oxígeno es parte de este sistema de combustión, haciendo que sea más difícil combatirlo, porque además tú lo que estás mostrando en imágenes detrás, tú ves en un fondo el incendio, pero las temperaturas en la medida que tú te vas acercando van aumentando, por lo tanto en un fondo no tenemos ni los equipos ni la preparación para poder enfrentar, uno, la intensidad en términos del incendio per se, como tampoco la extensión, y eso hace que incluso corran riesgo los equipos de trabajo o los aviones que están pasando por encima, porque es muy difícil acceder a esa zona. Por tanto, la intensidad del viento, hacia donde sopla el viento, hace que al final otras zonas que a lo mejor no estaban cerca del incendio puedan estarlo, debido a que en un fondo estos vientos empiezan a conducir hacia dónde se dirige la llamarada, que lo más probable es hacia los sectores que están mucho más poblados. Y eso en un fondo genera un riesgo en exposición, y por lo tanto, como hay la vulnerabilidad existente, que no existe ni cortafuego, es lo que tú estás viendo en pantalla. ¿Y habría habido alguna posibilidad de reducir estos riesgos, de limitar la magnitud de esta tragedia que estamos viendo en términos de políticas públicas, ya sea a nivel estatal o federal? A ver, aquí vemos dos cosas. Primero, una inacción de parte de la política estatal. ¿En qué sentido? En que nosotros sabemos que las proyecciones climáticas hacen que la frecuencia de la
aparición del evento sea más recurrente. Si tú analizas el estado de California, esto se repite todos los años y cada vez con mayor intensidad. Por lo tanto, las predicciones están dando lo que tú estás viendo hoy día. Vamos a tener intensidad de incendio, tenemos ahora mayor cantidad de extensión, mayor cantidad de pastizales, que son material combustible para aquello. Si hubiese tenido una planificación real en términos de mitigación, lo que tiene que haber existido acá es una zonificación de las zonas de riesgo potenciales de desastre. Y esos riesgos potenciales de desastre debían estar en convergencia con la determinación de cuáles son los principales centros urbanos, centros públicos e infraestructura que se expone a este tipo de eventos. Por lo tanto, ¿qué sabemos? Sabemos la amenaza, sabemos que va a ocurrir y va a ocurrir todos los años y vamos a estar hablando el próximo año, Rosa, de nuevamente en FAS 24 acerca de un nuevo tipo de incendio. Como sabemos que va a ocurrir, ¿podemos estimar la extensión? Sí, porque podemos saber cuánto es el material combustible en términos de pastizales que hay. Sí.